La aplicación no ya del plasma rico en plaquetas, sino de un tipo determinado del plasma, que es el PRGF, en la patología del sistema nervioso periférico. Quiero agradecer al doctor Miquel Sánchez, con el que trabajo mano a mano, su labor en la investigación de todos estos temas, a los investigadores de la Unidad de Terapia Biológica y, sobre todo, a la oveja Lacha, que gentilmente ha donado sus órganos para todas estas investigaciones. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si se puede infiltrar un nervio. O sea, estamos haciendo algo que realmente se hace pocas veces. Siempre nos habían hablado de que era malo porque había un efecto isquémico de aumento de presión o porque pinchábamos algo que era neurotóxico para el nervio. Este es un caso de una neuritis química por una inyección de corticoides dentro del nervio mediano. Otros artículos han descrito que lesiones nerviosas originadas por inyectar anestésicos dentro de los nervios. Los anestesistas han recomendado durante mucho tiempo no infiltrar dentro del nervio porque se podía dañar. Otros, sin embargo, han dicho que se podía pinchar el nervio, pero si era a nivel extrafascicular. Y por último, han dicho que el nervio solo se lesiona si la infiltración es precisamente ahí, dentro de los fascículos. Para saber dónde estamos pinchando y cómo lo estamos haciendo, lo que hay que recordar un poquito es la anatomía del nervio. El nervio tiene una capa periférica, que es el epineuro, que sería esta de aquí, que es la más externa, que es rica en fibras elásticas y que da resistencia al estiramiento. Hay un perineuro, que es la membrana que rodea cada fascículo, que es semipermeable y protege a los axones que están dentro. Y está el endoneuro, que es un tejido laxo que está rodeando a los axones. Entonces, ¿nosotros dónde pinchamos? Pues pinchamos alrededor del nervio perineural, por encima del epineuro, y pinchamos dentro del nervio, pero realmente no sabemos a ciencia cierta dónde estamos pinchando, si estamos pinchando dentro de los fascículos o no. Para ello lo que hicimos fue, en colaboración con nuestras amigas las ovejas, tintar el plasma y pinchar tanto tendones como el hueso subcortical, como meniscos, como el nervio. Aquí veis un nervio ciático disecado. Y entonces infiltramos y luego hicimos cortes histológicos. Y en todos los casos vimos que la mayor acumulación del plasma estaba alrededor del perineuro. O sea, que no llegaba a entrar casi nunca, y no vimos nunca, dentro de los fascículos, intrafascicular. ¿Qué pasa cuando se lesiona un nervio? Cuando se lesiona un nervio hay una lesión tanto de los axones como de la mielina. Entonces, esa mielina, que está producida por las células de Schwann, es interesante saber que son las primeras células que se ha visto que se pueden diferenciar hacia atrás, desdiferenciar. Van a convertirse en células fagocíticas que van a ayudar a los macrófagos a recuperar todo ese tejido dañado. Y además van a empezar a segregar un factor, que es el factor de crecimiento vascular endotelial, que va a hacer que aparezcan los vasos. Y los vasos son muy importantes porque van a guiar al axón en la recuperación de la lesión. Y luego, además, esas células de Schwann que habían sido desdiferenciadas vuelven a evolucionar y se vuelven a convertir en células mielíticas para que este proceso se recupere y lleguemos pronto al órgano diana. Y, por lo tanto, no haya una atrofia del órgano diana, que es uno de los problemas cuando hay una lesión nerviosa. Cuando esto no ocurre, hay una lesión del nervio periférico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar con estrategias biológicas a favorecer estos mecanismos de reparación que son fisiológicos en el organismo? Aquí hay unos artículos ya descritos por Miquel y colaboradores en que dicen que el plasma puede ayudar a esta regeneración. Y vamos a cambiar un paradigma, y es que podemos pinchar un nervio, siempre y cuando no lo hagamos con algo tóxico. A todos en la facultad nos han dicho que el nervio cuanto más lejos mejor, que no había que pincharlo, que no había que tocarlo. No es fácil quitar de la cabeza una teoría que ha sido aceptada durante mucho tiempo. ¿Por qué va a ser beneficioso el pinchar un nervio con plasma? Pues por todas estas propiedades. Primero, porque previene la apoptosis, la muerte celular. Si nosotros las células de Schwann, en vez de morirse casi todas, se mueren solo unas poquitas y las otras las recuperamos para que limpien la zona, para que produzcan factores de crecimiento, etcétera, pues lógicamente la recuperación va a ser mejor. Además, va a ayudar a la neoformación de los vasos sanguíneos, que son los que van a liderar al axón y favorecer los brotes axonales. El efecto antiinflamatorio es muy potente. Luego vamos a evitar también que se produzcan fibrosis, que es otro de los fallos que ocurre cuando hay una lesión.
y va a disminuir la atrofia del órgano diana. El órgano diana también está mandando señales al nervio diciendo que hay que llegar a él porque se está muriendo. Y por último, tiene un efecto analgésico muy importante, que es, yo creo que la primera de las causas por la que hay que usar el plasma. Este es un artículo de la doctora Giannessi en el que cortó el nervio ciático y luego le puso modelos de plasma y vio que el resultado era muy satisfactorio. Nosotros hicimos este otro artículo en el cual lo que realizamos fue coger ovejas, clamparles el ciático popliteo externo durante 7 minutos, se producía una isquemia, luego infiltrábamos dentro del nervio y a las 2 y 4 semanas, con guía ecográfica, volvíamos a pinchar dentro del nervio. A unas ovejas no les hicimos nada, a otras les pinchamos con suero y a otras con plasma. El resultado de los estudios es que rápidamente los parámetros neurofisiológicos mejoraban si habíamos pinchado con plasma. El análisis axonal veía que en el grupo de control y el grupo del PRGF, las neuronas, el número de axones que había era casi el mismo. Pero sorprendentemente, si habíamos pinchado con suero salino, también había más neuronas que si no habíamos hecho nada. Es decir, infiltrar un nervio con algo que no sea tóxico, aunque sea suero, es bueno. Y el patrón histológico muscular nos muestra el músculo normal de la oveja que no habíamos hecho nada y después de darle PRP. Luego, también la recuperación vemos que es prácticamente total. Todos estos hallazgos indican que el plasma rico en factores de crecimiento y los coágulos de plasma que poníamos aceleran la recuperación de los axones y disminuyen la atrofia en los músculos. Así que después de esto no nos queda otro remedio que empezar a pinchar los nervios, con el consiguiente susto para el radiólogo que trabaja con ellos, claro. ¿Qué pinchamos? Pues pinchamos PRP, pero ¿todos los PRP son iguales? No. Aquí vemos un PRP que es amarillo y aquí vemos un PRP que es rojo. Y además, la forma de centrifugarlo y de manejarlo es completamente distinta. Hay numerosas técnicas y siguen apareciendo cada vez más. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No usamos concentrados de plaquetas porque el plasma y las plaquetas en la sangre tienen un equilibrio. Nosotros aumentamos un poquito el número de plaquetas que hay, hasta 2 o 3 veces, pero no más, porque si no se rompe ese equilibrio. Esa orquesta que hemos visto antes ya deja de funcionar. Desechamos los leucocitos, porque los leucocitos lo que van a poner van a realizar un proceso inflamatorio y nosotros es lo que queremos combatir, y lo activamos con cloruro cálcico y no con trombina bovina. Este es un ejemplo de un coágulo con sangre roja, cuando infiltramos sangre roja, y el otro sería un coágulo de plasma, en la que vamos a ver, este vídeo tarda un poquito más, la elasticidad que tiene cuando nosotros tiramos, no sé si quiere entrar, ahí. Vemos la resistencia que tiene, luego estamos hablando de cosas que son completamente distintas. ¿Cómo lo inyectamos? Lo inyectamos con una jeringa de Luer, con una aguja fina de 21 o 23 G. La longitud de la aguja va a depender de dónde tengamos el nervio, si es muy profundo o es muy periférico. Inyectamos 2 o 3 centímetros cúbicos máximos intraneural y 4 o 6 perineural, a excepción del nervio ciático. Hacemos mucha patología del nervio ciático por síndromes piramidales, pseudopiramidales, no sabemos muy bien, ya sabéis que el diagnóstico clínico de eso es muy difícil, entonces nosotros lo que hacemos es pinchar intraneural en el ciático y luego hacemos una neurolisis muy extensa con plasma también a lo largo del nervio y la verdad que los resultados son muy buenos. Todos los casos son con guía ecográfica. Vemos también casos de tratamiento quirúrgico, esto se usa también en cirugía, allí en el propio quirófano. Esta es una liberación hemos cortado el retináculo, han cortado el retináculo flexor, se ve el nervio mediano. El nervio mediano se infiltra con plasma durante la operación y 2 y 4 semanas después en la sala. Y vemos que los resultados es el 80% son casos resueltos, 10% no sabemos qué pasa más, en 4 tuvieron que reoperar y en otros 4 simplemente tuvimos que volver a poner plasma. Este sería otra lesión también del epicóndilo medial, con una lesión del nervio cubital, en el que se infiltra plasma y se pone también un colgajo de plasma, una malla de fibrina alrededor. Vamos ahora a la hora del tratamiento en las infiltraciones en los nervios periféricos. Como veis aquí, lo hacemos 2 personas, uno es el traumatólogo y otro es el radiólogo, y son todas ecoguiadas.
hacemos una inyección intraneural del plasma, siempre hacemos hidrosección perineural, siempre con guía ecográfica, siempre repetimos el tratamiento por lo menos 2 veces y esperamos a ver cómo ha evolucionado. Y lo del eje largo o eje corto del nervio, pues no lo sabemos. Pensábamos que en el eje largo íbamos a dañar menos el nervio, pero realmente estamos investigando si eso es real o no. Este es el caso de un nervio mediano, en el que lo tenemos aquí. Vemos cómo ofrece cierta resistencia al pincharse. El nervio muchas veces se desplaza, hay que insistir para poderlo pinchar. Una vez que estamos dentro ya sí que no ofrece ninguna resistencia a la inyección del plasma, que va a difundir por todo el nervio. Y, por último, siempre iremos a la infiltración perineural. Este otro caso es un nervio cubital. El nervio está mucho más dañado y entonces vamos a ver cómo, al igual que pasa en los tendones, cuando más dañado esté un tejido, un tendón, un nervio, un ligamento, más fácil es que difunda el plasma. Y entonces, este difunde, ya veis, a todo lo largo del nervio con muchísima facilidad. La imagen que tendríamos luego es un nervio que aumenta 3 o 4 veces su diámetro y en el eje longitudinal vemos aquí con las zonas hiperecogénicas, que es el plasma. En el ciático popliteo externo es este nervio, ya lo hemos pinchado, veis, esta es la segunda parte, porque vamos cambiando la zona donde vamos pinchando, es decir, vamos intentando estimular distintas zonas dentro del nervio. Eso lo hacemos mucho más fácil en el eje axial y el paciente va notando ahora sensación en el dedo, ahora sensación en el pie, ahora en el tarso, y este es el aspecto del nervio después de pincharlo, que vemos que está mucho más engrosado. Es un procedimiento doloroso. Hay muchos pacientes que prefieren hacerlo las segundas infiltraciones en quirófano. Este es un caso que tuvimos y que lo publicamos. Es un chaval que había venido con una lesión del ligamento lateral externo y del ligamento cruzado anterior y una parálisis del ciático popliteo externo. Tenía un pie caído, era un paciente deportista, 20 y tantos años, desesperado, y dijo: hacedme lo que queráis, que yo, no os preocupéis, que aguanto. Al mes de realizar la primera infiltración, ya veis que empezaba a movilizar algo los dedos. A los 6 meses ya era capaz de levantar el pie, como vemos ahí, y al año ya estaba corriendo triatlones. Y tanto ha corrido que la cena a la sidrería, no sé, se nos ha escapado. Los neuromas y las amputaciones también son una indicación del plasma y además con unos efectos muy buenos, sobre todo por el efecto antiálgico que produce el plasma. Reduce muchísimo el dolor. Lo hacemos en quirófano ya habitualmente porque ya os digo que es un procedimiento muy doloroso. El paciente normalmente tiene un punto gatillo en la zona del neuroma y si encima le estamos pinchando ahí, pues le hacemos ver las estrellas. Entonces lo hacemos en quirófano. Como veis, este se ve muy bien, ahí se lo estoy marcando al traumatólogo. Y además tiene otra ventaja, y es que normalmente nosotros ponemos 2, 3, 4 centímetros en el lado en el seno del nervio, pero en los neuromas, como tenemos al paciente anestesiado, podemos llegar a poner 10, 12, hasta 15 centímetros cúbicos, porque lo que intentamos es romper toda la fibrosis, todo el tejido ese cicatricial que hay alrededor del neuroma, y la verdad es que los resultados son muy buenos, sobre todo en cuanto a disminución del dolor. Este era un paciente que ya lo habíamos tratado hace 1 año y medio y había sufrido un atrapamiento por una hélice de un barco. Era un paciente que venía de Suiza. Y veis ahí cómo estamos inyectando, no se ve muy bien el plasma porque no se ve muy bien cómo difunde, pero veis que venga a inyectar en la zona de la lesión. También en pacientes amputados los resultados son muy buenos y esto es el abón que producimos aquí importante después de infiltrar. Esto ya veis que tenemos los factores de crecimiento que sabemos algo de lo que hacen, pero que hay más intuición que demostración científica muchas veces, que es un camino largo que sabemos que puede mejorar. Que existe una gran confusión con los PRPs, que hemos intentado diferenciar un poco, que no es todos iguales, o sea, no es el mismo tratamiento lo que estamos haciendo, que no es una poción mágica, es decir, hay casos que van muy bien, otros que van menos bien, pero podemos decir que es un tratamiento eficaz en muchos casos para las lesiones de los nervios periféricos. Este otro caso era una chica joven que tenía una fractura abierta de la tibia y tenía una úlcera tibial. Pues si habéis visto el caso de la primera charla, digo, va, chupado, aquí le ponemos plasma, pues nada, no cerraba. Fuimos incapaces de, por muchas infiltraciones que se le ponía, de que cerrara esa úlcera.
Entonces estudiamos un grupo control con 14 mujeres de su misma edad y los factores de crecimiento que tenían ellas. Y entonces vemos que uno de los más importantes, que es el de crecimiento de los vasos, el vascular endotelial, pues prácticamente no tenía. Y con otra serie de factores pasaba lo mismo. Por lo tanto, cuando todas las personas no somos iguales, si hay un déficit de factores de crecimiento, lógicamente los resultados van a ser peores. No sabemos si la baja concentración de plaquetas puede ser un problema o no, pero sí que estamos seguros que pacientes con algún déficit de factores, como el que acabamos de ver, tienen una mala respuesta biológica. Y terminamos diciendo que los tratamientos biológicos y el PRP han venido para quedarse. El futuro, pues el futuro es prometedor, pero esto es como el universo en el que solo conocemos la Luna y parece que conocemos algo, y sin embargo hay muchísimo desconocido. Pues esto es igual, o sea, los factores de crecimiento irá investigándose, irán habiendo cócteles, irán sabiendo si a una persona hace falta uno u otro, pero es algo desconocido, apasionante y que seguro que sabremos en el futuro. Muchas gracias. La siguiente ponente es la doctora Igone Corta Gómez, que nos... disculpe. Elena Longedo viene del Hospital Pesede, es la jefa de sección de intervencionismo, tiene una amplia experiencia de muchos años en el tratamiento intervencionista musculoesquelético y nos va a hablar del intervencionismo neural. Pues todavía buenos días, casi buenas tardes a todos, y todavía hay gente, así que yo creo que eso ya es un éxito. Voy a contar, después de la charla que hemos visto, ya ni me da miedo pinchar los nervios por dentro, ¿eh? Bueno, pues decir un poco lo que hacemos. Tampoco es una charla extensa ni de rigor científico. Pues nosotros hacemos muchos pacientes con isquemia de miembros inferiores, vienen muchos pacientes con una isquemia aguda y pacientes con gangrena que tienen que ser revascularizados. Y en ese sentido sí que nos vimos un poco por la necesidad, ya que teníamos anestesistas solo un día a la semana, pues de trabajar con los bloqueos nerviosos. Y es por eso que empezamos a trabajar con las anestesias locorregionales del nervio femoral y del ciático popliteo y luego ya posteriormente también del tibial posterior. Pues nos pareció que con la ecografía y con las cosas que pinchamos, pues qué mejor que nosotros que controlar y saber y profundizar sobre los distintos anestésicos y bueno, pues garantizar que el paciente no iba a moverse mientras le recanalizábamos el arco en una situación de dificultad y no iba a ser la ausencia de anestesista la que nos iba a limitar el procedimiento. Conocer en general que lo que produce es una pérdida transitoria de la sensibilidad, de la fuerza motora y de las funciones autonómicas, pero no todos los anestésicos funcionan de igual manera. Y que de acuerdo con la liposolubilidad que nos dice cuánto van a tardar en hacer su efecto o qué capacidad tienen de penetración dentro de los tejidos y también pues, la duración de acción de los mismos, pues elegiremos unas cosas u otras. Y el mecanismo de acción va a ser pues, una despolarización de la membrana, ya que no vamos a inhibir la conducción nerviosa. Entonces, de recuerdo anatómico, decir pues, que el nervio femoral pues, tiene pues, orígenes en L2, L3 y L4 y que donde nosotros vamos a hacer el abordaje femoral lo tenemos pues, muy expuesto para hacer la anestesia, que tiene un recubrimiento por la fascia ilíaca y, sin embargo, pues los vasos femorales tienen su propia vaina femoral. De hecho, cuando hacemos la anestesia de la arteria o de la vena en nuestros abordajes, pues queda excluida la anestesia de este nervio, por lo que nos ha explicado bien el ponente anterior. Entonces, pues bueno, realizar la punción con ecografía en esa localización nos permite hacer una punción certera y mejorar nuestros procedimientos. Y el paciente lo tenemos pendiente de la punción y nos es muy sencilla. La anestesia infrapoplítea en estos casos de isquemia y gangrena, pues sí que es verdad que ya que hacemos también el estudio previo del índice tobillo-brazo previo al procedimiento y la exploración anterior, nos cuesta poco darle la vuelta al paciente, hacer la ecografía y hacer el bloqueo del nervio ciático mayor antes de su bifurcación. Y si decidimos en sala, porque inicialmente el procedimiento pues no iba a ser pensado para hacer un bloqueo y si se requiere durante la intervención,
pues entonces ponemos al paciente hacemos una aproximación lateral con el paciente boca arriba. Esto es lo que hacemos normalmente en la sala pre. Las condiciones de asepsia, eso no lo voy a explicar, y los distintos medicamentos, pues sí que también hacer un poco mención a lo que acaba de decir el ponente anterior, de que hay anestésicos que son muy tóxicos, entonces no tendremos que hacer una anestesia, pues tendremos que tener la seguridad de que no vamos a lesionar el nervio. Complicaciones de nuestros procedimientos en la punción del nervio, utilizamos una aguja muy finita. Es verdad que los anestesistas a veces utilizan una aguja Roma y que aún así pues, podríamos provocar un hematoma, la inyección intravascular accidental, la neuropatía, pero eso nos han dicho que es rara y ahora nos lo creemos más, y que, bueno, pues que se infecte una inyección o un bloqueo por falta de asepsia sería una barbaridad. Estos procedimientos que he dicho son los que hacemos para el tratamiento de las isquemias. También estamos realizando el bloqueo del nervio femoral en procedimientos como el osteoma osteoide, que lo comenté el otro día con el doctor Martel, o cuando hacemos las infiltraciones con los factores de crecimiento plaquetar en las fascitis plantares porque son dolorosas. Realizamos pues, la anestesia del nervio tibial posterior. Entonces, en este tipo de cosas, pues bueno, pues que es fenomenal el manejo de dolor, no solo ya por hacer más tranquilos y con más sin movilidad y con más precisión los procedimientos, sino también para el manejo post-procedimiento de estos pacientes, por el osteoma osteoide que luego les duele, pues, por el síndrome de reperfusión en los pacientes que recanalizamos los vasos. Esto clásicamente lo hemos hecho muchas veces en los simpáticos, los bloqueos por dolor, y aquí lo que queremos es ser realmente neurotóxicos y lo que queremos es, después de un test de provocación, pues quemar el nervio para que no sea transmisor y tratar el dolor como tratamiento paliativo definitivo en pacientes neoplásicos. Esto os lo pongo porque tuvimos un par de casos de síndrome de Alcock y la verdad es que no hemos vuelto a ver ninguno más. Y bueno, pues tenemos una compresión del nervio pudendo en el paso por el túnel osteotendinoso del agujero y bueno, pues lo que tenemos que hacer es, veis que está la inyección de contraste con punción de TAC, probablemente se podría hacer también con la ecografía, lo hicimos con el TAC, para ver también la situación anatómica y después de inyectar con contraste y excluir el nervio, pues procedimos a la instilación con corticoide anestésico. Eso ocurre después de la multiparidad o también como este caso, que es un caso chocante porque fue una embolización pélvica que tienen los cirujanos vasculares, pero va sin acritud, lo que digo, y vemos pues, que hay coils en muchas localizaciones, incluso aquí detrás, en venas pues, muy pudendas y muy profundas. Y en este caso pues, tenía una radiculopatía muy clara de las raíces sacras y que hicimos una infiltración también de las mismas. En el dolor lumbar, pues otra de las cosas que hacemos habitualmente, la charla del doctor Cifrián de ayer pues ya nos introdujo estas indicaciones, las infiltraciones foraminales, las infiltraciones facetarias y que es importante conocer la distribución y que la anatomía nos va a dar las reglas de ser eficaces en nuestro tratamiento. Las infiltraciones facetarias, recordar que tenemos que hacer una infiltración de ramo medial de la raíz posterior del nervio raquídeo y que están conectadas varias, la de contralateral, la de arriba, la de abajo, y hay que tener esto en cuenta cuando queremos evaluar la eficacia y por qué sí o por qué no la rizolisis ha sido eficaz o la infiltración. Importante saber inicialmente si hemos conseguido la resolución o la mejoría del dolor con la simple instilación de corticoide y anestésico. Comentó el doctor Cifrián también ayer que a veces lo que hay que romper es, cuando funciona mal la rizolisis, toda una articulación que está con mucha vascularización y que esa es la causa del dolor persistente. Y decir aquí también que en ese sentido, aparte de romper con mecanismos y dispositivos que a veces son demasiado caros, que no eficaces, pero es verdad que el alcohol en pacientes determinados pues podrían tener ese efecto también de destrucción de las conducciones nerviosas. Pues animarnos, y me digo a mí misma también, porque es verdad que todo esto lo podemos hacer con control ecográfico y eso pues nos hace también diferentes e irradiamos menos a los pacientes y también a nosotros mismos.
Esto es un ejemplo de la localización del nervio tibial posterior cuando hacemos tratamientos en las fascitis plantares. Entonces, bueno, pues cuando está el pie para adelante y boca arriba, pues es más incómodo porque tenemos la arteria debajo, pero justo cuando hacemos la infiltración, bueno, es una cuestión también de ponerse, pero ya boca abajo es fácil. Y realmente pues os animo a que si hacéis este tipo de tratamientos, pues es sencillo y esperar a que haga efecto y que los pacientes toleran mucho más la infiltración con el factor de crecimiento plaquetario. También contar, pues la verdad es que cefalea de Arnold he tratado 2 en mi vida, pero contarlo también, así un poco haciendo qué es lo que hemos hecho con los nervios. Pues el atrapamiento del nervio occipital, pues entre el nervio trapecio, el nervio esternocleido, anatómicamente podemos llegar donde queremos. Entonces eso nos va a dar la vez y el control contact del ganglio estrellado o de las neuraquias del trigémino, pues cada vez más estamos que las unidades de dolor están haciendo tratamientos en este tipo de abordajes. Pues para eso es necesario trabajar en equipo, como siempre, conocer posibilidades y bueno, pues atender a toda esta movilización de la tecnología y de los experimentos que nos hacen pues que lo que primero parece que sea una tendencia de eficacia, finalmente sea pues un resultado de evidencia clínica. Gracias también a mi equipo. Y bueno, pues que antes era anecdótico hacer un bloqueo o trabajar con los nervios, pero hoy en día pues ya es parte del día a día, nuestros procedimientos. Si vamos a hacer algo biliar, pues podemos hacer una anestesia del plexo. Es verdad que los abscesos hay muchísimas